Mis estimados estudiantes de Ingeniería en Electrónica, bienvenidos a esta materia a donde converge el aprendizaje que tienen en Control 1 y Control 2. Todo converge y lo adquirieron para llegar a Control Digital. Iniciemos nuestro viaje a través de la ciencia que rige al control digital. En este video vamos a platicar sobre el origen de los sistemas de control. Esto a manera de introducción. El control por computadora se inició, pues no cuando la computadora emergió, fue un poco después, ¿no? Pero la computadora no solo es la computadora que conocemos como tal, también hay controladores digitales que se comportan como computadora o tienen características. Los robots industriales, cuyo funcionamiento lo basan precisamente en computadoras. Y una ventaja de tener todo esto es que el procesamiento digital de señales, que es lo que hace la computadora y es el procesamiento que hacemos en control digital, permite tener una oportuna toma de decisiones. ¿Toma de decisiones para qué? Pues para tener éxito precisamente en los negocios. Hay mayor flexibilidad cuando usamos una computadora, como lo pueden ver en este diagrama de computadora. Tenemos una computadora donde podemos estar trabajando en ella las 24 horas del día y podemos estar conectados entre todos sin importar la hora, ni el tiempo, ni el clima, ni nada de eso. La podemos usar para enseñanza, como en este caso, el caso de entre ustedes y su servidor, para conocer personalidades, para analizar o trabajar en la investigación, estudiar o buscar información como si fuera una biblioteca. En fin, tiene una serie de aplicaciones el uso de la computadora a nivel mundial, global, y que en la actualidad creo que sufrimos si no tenemos una computadora a la mano. Pues el celular, por ejemplo, el celular que todos ustedes tienen es una computadora que la usan y la pueden usar pues para infinidad de cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando su celular está descargado o no tienen celular o se les pierde? Todos, me incluyo, andamos desesperados, bastante desesperados. No debe ser, pero es. Bueno, aquí tenemos el esquema típico de un sistema de control asistido por computadora. Observen que en lugar del compensador, actuador, sensor, tenemos la computadora. Todo esto que está enmarcado con una línea punteada es lo que tenemos dentro de la computadora. Hay un convertidor analógico digital porque la señal de entrada normalmente es analógica y la computadora en sí trabaja con señales digitales. Por eso es que es necesario convertir una señal analógica Y de T a una señal discreta Y de K. K es el parámetro que usan los sistemas de control discretos. Esa señal la metemos o entra a la computadora y produce una salida que normalmente ya esa salida lleva instrucciones para actuar y mover a un actuador dentro de la computadora. Pero esa señal ahora hay que convertirla, porque es digital, en una analógica. Y la señal analógica ya se la entregamos al proceso, que normalmente los procesos trabajan en tiempo continuo. ¿Sí? Entonces esa señal continua ya entra al proceso después de haber entrado y de haber sufrido un proceso en la computadora. El proceso, al recibir la señal correspondiente, pues reacciona y nos entrega una salida. Esa salida es en tiempo continuo. La salida, si es la que esperamos, bueno,
de todas formas se compara con la entrada y se genera una señal de error con esa comparación. Esa señal de error la metemos otra vez a la computadora decide qué hacer, si el error es grande o pequeño, y otra vez hace lo mismo y nos entrega una señal al proceso que a su vez entrega otra vez una salida, y así sucesivamente, y todo el tiempo está funcionando el sistema de esta forma. ¿Sí? De esta información Y de K solo disponemos en instantes discretos de tiempo de su información. Esos instantes se conocen como instantes de muestreo, es decir, K es una variable que toma valores discretos. K siempre va a variar desde 0, 1, 2, 3 y etc. Pero siempre esos valores discretos. Por lo tanto, Y de K es una variable muestreada. Esta que tenemos aquí es una variable muestreada. U de T, que es la señal continua, se mantiene constante cada instante de muestreo. El muestreo es uniforme y los instantes de muestreo están dados por esta expresión. El tiempo de muestreo, denotado en este caso con T subíndice K, es igual a K por T mayúscula subíndice S. T mayúscula es el ancho del pulso o el tiempo del muestreo, y S es la primera letra de la palabra inglesa sampling, o sea, es el tiempo de muestreo. Y K pues es el parámetro que va a valer o va a variar desde 0, 1, 2, 3 y hasta infinito. Etiquetemos esto como 1.1. T subíndice S es el periodo de muestreo que se mantiene constante. Así, Y de K, que es la que sale después del convertidor analógico digital, es igual a Y de K TS. Y U de K es igual a U de K TS. Aquí falta una U, por favor, corríjanlo. Y de K es Y de K TS. Esta es la notación para sistemas discretos. Observen que tenemos corchetes en lugar de paréntesis. Ojo, anótenlo de una vez. Historia, algo de historia sobre el control por computadora. A fines de los 50 se empezó a usar la computadora para hacer algunos procesos que ayudaran a mantener controlados los sistemas de control. El periodo del control digital directo fue a principios de los años 60. Las minicomputadoras aparecieron o se empezaron a usar a fines de los años 60. Las microcomputadoras, que también son los microprocesadores, esos se empezaron a utilizar a principios de los 70, aunque en los 60 ya se utilizaba mucho, sobre todo aquel famoso Z80. Pero a partir de 1980, la computadora ya tuvo un uso bastante masivo en todo el mundo y en toda la industria. Y desde entonces hasta la fecha, seguimos usando la computadora y creo que está avanzando a pasos agigantados la tecnología, las famosas TICs, tecnología de información y comunicaciones, y no solo es la computadora, ¿no? Desde 1990 tenemos el control distribuido, ya no es un control centralizado. Aquí tenemos unas imágenes de control distribuido, son estas de abajo. Aquí lo que estamos dando a entender es que tenemos computadoras para la toma de decisiones en el top level de las empresas, y luego donde están los ejecutivos de las empresas tenemos también una red de computadoras para ingeniería, para administración, para mantenimiento, para toma de decisiones, para finanzas, para manufactura. Esta es la parte de abajo, y compras, en fin, todos los departamentos de
una empresa utilizan la computadora y además están interconectadas entre ellas. Bueno, como necesitamos tener precisamente un sistema muestreado, pues vamos a tener que modelar los sistemas de control digital. Para eso utilizamos el diagrama que ya vimos, es el que les estoy mostrando en este diagrama. Así, la computadora ni se entera que tiene un proceso adelante y que está trabajando para mantener en óptimas condiciones de funcionamiento el proceso. O sea que la computadora considera que el proceso es otro sistema que procesa entradas discretas y produce salidas discretas, y por lo tanto debe admitir un modelo discreto. Y esta es la forma en que lo ve la computadora. Bueno, eso de que lo ve, pues está medio canijo, pero se considera que la computadora trabaja considerando el proceso como alguien que permite una entrada digital y te entrega otra salida digital. Y ella trabaja y hace su trabajo y controla el proceso, sin saber y sin ni siquiera se entera que el proceso trabaja con señales digitales, digo analógicas. Bueno, modelando los sistemas de control digital, vamos a ver algo de características que tienen los sistemas muestreados. De hecho, es lo que vamos a modelar. La dependencia del tiempo. Consideremos la respuesta en el tiempo de un sistema continuo y uno digital, ¿sí? Bajo la misma entrada de un escalón unitario, como lo mostramos en estas figuras. Figura 1.8. Observen la señal continua de respuesta de un sistema de control continuo y la señal discreta de un sistema digital. ¿Sí? Los dos son respuestas al escalón. El sistema continuo es y punto de t más y de t igual a u de t. Y punto de t es la primera derivada en el tiempo de la función y de t, y y de t pues es la función definida en el tiempo. U de t es la entrada al sistema, y este es el modelo de un sistema de control modelado por la ecuación diferencial. Eso ya lo saben ustedes. Si tenemos una función discreta, en este caso es y de k igual a 0.3679 y de k desplazada a un valor más 0.6321 u de k. Esta es una ecuación de diferencias. Las vamos a conocer en este curso y vamos a resolver ecuaciones de diferencias. Esas ecuaciones de diferencias son las que modelan los sistemas de control digital. Interesante, ¿no, jovenazos? Bueno, ahora veamos qué ocurre si el escalón, el mismo escalón que tenemos como entrada, lo retardamos 0.5 segundos, es decir, u de t lo desplazamos el valor de 1/2, 0.5. La respuesta de ambos sistemas se muestran aquí en estas figuras. La respuesta continua se desplaza precisamente el 0.5 segundos que se retardó la entrada. Pero en el tiempo discreto, en el tiempo discreto, la respuesta es y de k menos 1. Es decir, y está desplazada un valor entero, no se desplaza 0.5. Su respuesta es de un valor 1. Observen que aquí tenemos el escalón, la respuesta en tiempo discreto, sin desplazar la entrada, y la entrada la desplazamos 0.5 y el retardo de la salida es un entero. ¿Sí? La respuesta es discreta. Ojo. Armónicas de alto orden. Consideremos los mismos sistemas que en el caso anterior, pero la respuesta a una entrada senoidal, aquí ya tenemos respuestas en frecuencia, de 0.5 Hz con periodo de muestreo
t de 1.9 segundos, los podemos ver en estas figuras. Para el tiempo continuo, el modelo de y punto de t más y de t igual a u de t, que es una ecuación diferencial de primer orden, tiene como respuesta a la misma senoide. Sí, recuerden que es la respuesta en frecuencia, es la misma frecuencia pero amplitud diferente. Pero en sistemas discretos, la señal que tenemos es un tren de pulsos cuadrados, los cuales contienen una gama de frecuencias bastante amplia. Por supuesto, esta gama de frecuencias no están disponibles, ni siquiera las conoce la entrada, pero a la salida, ahí sí tenemos todo un espectro, lo que se conoce como densidad espectral. Vamos a ver algo de eso más adelante. Por supuesto que sí. Interesante, ¿no, jovenazos? Bueno, la respuesta transitoria en tiempo finito de estos sistemas. Consideremos el sistema doble integrador, es decir, una ecuación diferencial de segundo orden, y de t igual a u de t. Y de t derivada dos veces. Eso es lo que quiere decir los dos puntos arriba de una función. También el controlador analógico por retroalimentación de estado, u de t igual a k1 por y más k2 por y punto de t. Esta y punto es la primera derivada respecto del tiempo. Si hacemos que k1 sea igual a k2 y esto sea igual a menos 1, entonces la respuesta del controlador analógico está en azul y su versión discretizada está en rojo, con periodo de muestreo de t igual a 1.0 segundos. ¿Sí? Las acciones de control necesarias para obtener la respuesta de la figura 1.11, o sea, estas respuestas, las tenemos en esta gráfica. Estas son gráficas que ya obtuvieron ustedes y conocen y saben cómo se obtienen. Lo vimos en control 1 y control 2. Así que vean nada más hasta dónde alcanzan sus conocimientos. Son buenos chavos. Seguimos con la respuesta en tiempo. La ley de control de muestreo se calcula en los instantes de muestreo simplemente como UK de TS. Ahora este es el parámetro de un sistema definido en el tiempo discreto. K1 y de KTS más K2 y' de KTS. La ecuación diferencial que teníamos en tiempo continuo, etiquetada como 1.3, ahora nos la llevamos al tiempo discreto muestreando precisamente la señal y tenemos ahora esta ecuación de diferencias. Más bien las muestras de la ecuación diferencial. Etiquetémoslo con 1.5. Y se mantiene constante entre un instante de muestreo y el siguiente. Por eso la gráfica de la entrada, U de K, presenta la forma escalonada típica mostrada en la figura 1.12. ¿Sí? La vimos hace unos momentos. Esta ecuación corresponde a un controlador conocido como deadbeat, que se conoce también como respuesta de tiempo finita. Es decir, que tiene tiempo de asentamiento de n por t de s, donde n es un número finito. Las ganancias se eligen como k1 igual a menos 1 en t subíndice s al cuadrado y k2 igual a menos 3 medios de t de s. Si graficamos la respuesta de este sistema con esta entrada u de k, obtenemos estas gráficas, que también ya saben cómo graficarlas. ¿Sí? Respuesta del doble integrador y la acción de control. Ejemplos de procesos muestreados. Hay, pero infinidad de procesos muestreados.
Por ejemplo, los algoritmos ejecutados en una computadora. Normalmente se utilizan métodos numéricos para lograr ese proceso. El muestreo gobernado por el reloj de la computadora. Sistemas de medición muestreados. Está el radar, nos entrega muestras cada revolución de la antena. Instrumentos analíticos como los espectrógrafos, cromatógrafos, muestras de la sustancia procesada fuera de línea. Sistemas económicos muestran cada periodo de corte. Electrónica de potencia. Hay muestreo debido a la conmutación de los tiristores. Sistemas biológicos. La transmisión de señales en el sistema nervioso basadas en pulsos. Los motores de combustión interna. Estos están sincronizados por el proceso de explosión repetitiva. Y esta pues es una lista enunciativa, más no limitativa como dirían los abogados. Siguiendo con el muestreo del proceso, el proceso de muestreo, lo estamos modelando. Recuerden que estamos modelando el proceso de muestreo. Aquí hay dos definiciones que vamos a utilizar para lograr ese modelado. El muestreo de señales eléctricas, que lo que significa eso es muestrear, significa reemplazar una señal continua por sus valores numéricos o muestras tomadas en ciertos instantes de tiempo que se conocen como instantes de muestreo. Y por supuesto esto es parte del proceso de la conversión analógico a digital. Reconstrucción de señales. ¿Qué es eso? Es el proceso inverso del muestreo y consiste en convertir una secuencia de valores numéricos, o sea, muestras, a una señal continua. Ese proceso inverso se realiza en los convertidores de señales digital a analógico. Eso es todo para este video, jóvenes. Esta es la introducción a los sistemas de control digital. En el siguiente video vamos a ver precisamente el modelado del proceso de muestreo. Por lo pronto, pues hasta aquí llegamos. Nos vemos después. Que les vaya bien.